Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí en esta bella casa de la cultura aquí en San Ángel, la librería Miguel Ángel Porrúa. Para quienes no la conocían, es uno de los lugares más entrañables, uno de los lugares más hermosos que hay, no solamente en San Ángel, sino yo diría en toda la Ciudad de México y en muchos lugares del mundo. Y siempre agradeceré a Miguel Ángel Porrúa la generosidad que ha tenido para Caminos de la Libertad, para la Fundación Friedrich Naumann, para todos nosotros los que nos inquietamos por la libertad, por darnos este espacio para poder presentar nuestros puntos de vista. De hecho, Miguel Ángel Porrúa, quizás algunos lo sepan, tuvo un papel muy destacado en una lucha perdedora que protagonizábamos personas como él o como yo para impedir la imposición del precio único de los libros en México, que pues no hace más que colocar un precio alto en los libros que finalmente daña la lectura y daña el mundo de la cultura. Miguel Ángel Porrúa es un hombre que se dio cuenta que aunque él se beneficiara de que hubiera un precio artificial de los libros, sabía que en el largo plazo eso pues no beneficia a nadie. Siempre le estaría agradecido por haber dado esa lucha. Para mí es un privilegio, en nombre de Caminos de la Libertad, que es un esfuerzo de Grupo Salinas que financia personalmente, y yo siempre estaré agradecido a don Ricardo Salinas por hacerlo, porque lo hace pues, como una aportación absolutamente altruista para defender las ideas de la libertad. Quiero agradecer también a la Fundación Friedrich Naumann, una fundación que ha hecho una labor realmente enorme, ciertamente en Latinoamérica, no sé en otros lugares del mundo, me parece que también, pero aquí en Latinoamérica ha hecho un trabajo realmente importante. Hoy se une a nuestro pequeño club liberal en el buen sentido de la palabra, liberal en el sentido de grupos, personas que buscan defender las libertades individuales, el movimiento libertario de México. Y para mí siempre es un gusto cuando hay gente joven en un ambiente en el cual se enseña a los jóvenes que la forma de conseguir un mejor desarrollo y de defender los ideales que debiéramos tener todos en la juventud es tener un Estado que intervenga más en nuestras vidas. Siempre me genera una gran emoción cuando veo a jóvenes que se dan cuenta de la importancia de defender la libertad. Yo quisiera pedirle a Hugo González que nos diga, antes de empezar con esta presentación, qué es el movimiento libertario de México. Hugo, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Vengo representando al Movimiento Libertario de México. Es un movimiento que tiene más o menos un año de estar trabajando. Nuestro interés es difundir las ideas de la libertad, que compartimos con Caminos de la Libertad y con creo que todos los presentes, y además conseguir ser más personas, obtener una masa crítica de personas que amamos la libertad y que entendemos que esa es la manera como vamos a avanzar. El tema que tenemos hoy, acabamos de recibir al doctor Rojas, estamos muy complacidos por la interacción que tuvimos. Hay una amplia oferta de filosofía falsa y de una crisis de valores, en especial entre los jóvenes, y hay una oferta de muchas filosofías y muchos esquemas de valores falsos. Tratamos de acercarles otros esquemas de valores compatibles con el individuo, compatibles con el orgullo individual, que es algo que, bueno, no se escucha mucho, y agradecemos a Sergio Sarmiento, a Caminos de la Libertad, a la Fundación Naumann por la oportunidad. Vamos a tener un evento, invitamos a formar parte del movimiento. Estamos en www.libertarios.info, la cuenta de Twitter es MLMéxico, y bueno, tendremos eventos. El próximo martes tenemos uno. Los invitamos, por favor, acerca del centenario de Milton Friedman. Los invitamos a ponerse en contacto, y si van a utilizar Twitter hoy para compartir lo que está sucediendo, les sugerimos el hashtag RandMX. Gracias. ¿Cómo ha cambiado la vida? Hashtag RandMX, me parece realmente maravilloso. Gracias a Hugo González. Siempre he dicho que mientras tengamos jóvenes que entiendan
la libertad, que sean nuestro movimiento Yo Soy 110 millones, estaremos realmente construyendo un mejor país. Quiero decirles que todos estamos aquí, me parece, en parte porque compartimos las ideas de la libertad, pero en parte porque compartimos o el gusto por Ayn Rand o la curiosidad por conocer a Ayn Rand. Ayn Rand es un sabor adquirido, como la cerveza, dicen por ahí, o como algunas otras cosas en la vida. Es una autora que tuvo un éxito extraordinario en los Estados Unidos a partir, de hecho, de los años 30, de los años 40, que fue luego quizás su apogeo en los años 50 y 60, que fue de alguna manera, y fíjense lo curioso del caso, equivalente a lo que fue Jean-Paul Sartre de una forma muy distinta en los Estados Unidos, la filósofa más reconocida, más conocida, y los dos, Jean-Paul Sartre y Ayn Rand, llegaron a la conclusión de que había que construir una filosofía de la libertad. Cada quien lo hizo a su manera y por rumbos muy distintos. Jean-Paul Sartre finalmente se convirtió al marxismo y al final de cuentas, a pesar de que su filosofía determinaba que la libertad es la esencia del ser humano, finalmente se adhirió a un movimiento que planteaba que para lograr una igualdad había que limitar las libertades de los seres humanos. Ayn Rand, que nació en una Rusia que estaba a punto de ingresar al marxismo, tomó el camino completamente distinto. Ayn Rand determinó o decidió que uno de los grandes riesgos para la libertad era precisamente el autoritarismo de la Unión Soviética y se convirtió en una de las grandes críticas del autoritarismo soviético. Pero en fin, muchas cosas que reflexionar y hoy tenemos a dos magníficos presentadores. En primer lugar quisiera yo pedirle a Carlos Maurer que nos dirigiera las palabras. Carlos Maurer es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Llegó aquí, lo vi entrar con su panfleto, Yo Soy 134, algo quiere decir con eso, sin duda. Ha sido, sin embargo, un estudioso de la filosofía y de la ética, ha escrito libros sobre temas políticos, sobre temas políticos y filosóficos, como México siempre será pobre, y es uno de los grandes conocedores en nuestro país de la filosofía de Ayn Rand. Y Carlos Maurer, gracias por estar con nosotros y la palabra es tuya. Gracias, Sergio. Antes de comenzar, quisiera saber quiénes de ustedes han leído a Ayn Rand. Bien, La rebelión de Atlas, alguna de sus obras teóricas, Capitalismo, Introducción a la Epistemología, etc. De ustedes que han leído a Ayn Rand, ¿quiénes coinciden totalmente con Ayn Rand? Uno. ¿Dos? Dos. ¿Quiénes tienen reservas y tienen desacuerdos fundamentales con ella, de los que han leído Ayn Rand, naturalmente? Desacuerdos fundamentales, desacuerdos fundamentales. Esto se va a poner interesante. Cada ser viviente tiene un mecanismo para sobrevivir. Por ejemplo, los chitas, esos felinos que corren rapidísimo, alcanzan a sus presas gracias a su gran velocidad. La velocidad es su sistema de supervivencia. Esa es su naturaleza. Las águilas tienen un mecanismo diferente para sobrevivir. Vuelan para encontrar su alimento. Las plantas tienen otro mecanismo. Hunden sus raíces en la tierra. Esa es su naturaleza. Y los seres humanos tenemos otro mecanismo. Tenemos una mente racional que nos permite entender la realidad y gracias a ella podemos producir nuestros alimentos, nuestras casas, nuestras medicinas, todas las cosas que necesitamos para vivir como seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Ahora imaginen que alguien viene y convence a los chitas que no deben correr, a las águilas que no deben volar, a las plantas que no deben hundir sus raíces en la tierra y a los seres humanos
que no deben pensar. No es difícil predecir que pronto todos morirán, todos moriríamos. Si bien nadie ha logrado convencer a los animales y a las plantas que abandonen su naturaleza, sí han convencido a los seres humanos que no deben pensar. Las filosofías vigentes desde principios del siglo XIX, más o menos, afirman que la mente del ser humano no sirve para conocer la realidad. Y muchos seres humanos ya se creyeron esta terrible mentira. Pero como nuestra mente es nuestra herramienta básica para sobrevivir, no es de sorprender que el mundo se nos esté desmoronando a los seres humanos por todos lados. Por eso todos los días escuchamos noticias terribles: la inseguridad en México, el calentamiento global, la crisis financiera, la baja tasa de crecimiento económico, las inundaciones en el sureste mexicano, España y otros países al borde del colapso, y puedo seguir listando cosas así toda la semana, seguramente ustedes también. Todas estas cosas, todas, y muchas más, se deben a las terribles y perversas filosofías de nuestro tiempo. No puedo en unos minutos describir a fondo las dos filosofías vigentes, pero sí les puedo dar una probadita. Una probadita de cómo ambas divorcian la mente humana de la realidad. Una probadita, solo para abrir boca. La probadita se refiere a la ética. Cómo determinar si lo que hacemos es ético o no es ético. Una de las dos filosofías afirma que un acto es ético si una autoridad dice que es ético, ya sea Dios o nuestra mamá o el gobierno o alguna otra autoridad, aunque nosotros no tengamos ni idea de por qué es ético, porque lo dice la autoridad. A esta filosofía pertenecen, por ejemplo, los 10 mandamientos, o mamá diciéndonos come o te pego, o Felipe Calderón diciéndonos vende droga y sí te pego. En esta filosofía, nuestra mente no juega ningún papel. La realidad se nos impone y punto. Tenemos realidad, pero no tenemos la mente que percibe esa realidad. La realidad nos cae del cielo. De esta filosofía sale la prohibición a las drogas. Alguien le dijo a Felipe Calderón que las drogas deberían prohibirse y por eso están prohibidas. Él no ve la realidad, solo lo que le dije que debería ser la realidad. Esta filosofía es la causa de los 60,000 muertos en México. La filosofía equivocada mata. Mata en grande. Esta filosofía explica por qué los musulmanes consideran ético estrellar aviones contra edificios o cubrirse de explosivos en misiones suicidas. Alá es la autoridad. Alá les dijo y lo hicieron. Esta también es la filosofía, curiosamente, de Enrique Peña Nieto. Él no entiende, él solo repite lo que le dijeron y lo que lee claro en su teleprompter. La otra filosofía vigente afirma que cualquier cosa que se nos ocurra es ética. Si te quieres emborrachar 3 veces al día, es ético, simplemente porque tú lo dices, porque ese es tu capricho. En esta filosofía tenemos una mente, pero no tenemos la realidad. En la anterior teníamos la realidad que se nos imponía, pero no teníamos una mente. En esta tenemos solamente la mente sin la realidad. En ambos casos, la mente no sirve para conocer la realidad. En esta visión de las cosas encontramos a López Obrador, a los secuestradores, a los criminales, a los drogadictos, a Karl Marx, a Stalin, a Lenin, a Mao, a Fidel Castro. Esta filosofía equivocada también mata. Y también mata en grande. Esta es la filosofía de Vicente Fox, por ejemplo.
que se dice que vivía en Foxilandia, ustedes lo recordarán. Sí, ahí vive Fox, a él no le importa la realidad, solo lo que su mente dice que debe ser la realidad, solo su antojo de cómo debe ser la realidad. Esa es la filosofía del pragmatismo. Esta también es la filosofía de los asesores de Peña Nieto, los que le dicen qué hacer y qué hacer, los que escriben sus libros y artículos de periódico. Él no los escribe. Por eso su libro y sus artículos contienen citas directas de Karl Marx, y Peña Nieto ni siquiera se ha dado cuenta. No les digo, no les voy a decir ahorita cómo Ayn Rand resuelve el problema de qué es un acto ético y por qué es ético. Tengo un libro aquí que presentar y aquí está la respuesta que da Ayn Rand a todo esto y muchas otras cosas. Si les digo, no lo van a comprar, entonces esto va por Ricardo, pero además no me daría tiempo. Hoy estamos aquí bajo el cobijo de una fundación que defiende la libertad. Les aseguro que no hay manera de defender la libertad si aceptamos cualquiera de estas dos filosofías. Estas dos filosofías que acabo de definir. ¿Para qué queremos libertad si solo tenemos dos opciones para actuar moralmente? No necesitamos libertad para obedecer, obedecemos y se acabó. Y si pensamos que es ético hacer cualquier cosa que se nos ocurra y se nos antoje, lo que necesitamos es un tutor, no libertad. Si nos dan la libertad y actuamos a antojo, nos vamos a destruir. Necesitamos un tutor. Y no faltará quien se apunte a ser tutor. Hay muchos. No se puede defender la libertad con base en las filosofías de hoy. No hay manera de hacerlo. Y si intentamos defenderlo con argumentos equivocados e inconsistentes, lo único que lograremos es mostrarle a nuestros enemigos que no tenemos argumentos sólidos. Una mala defensa es peor que ninguna defensa. La mala defensa enaltece al enemigo y la libertad hoy tiene muchos enemigos. Si no sabemos defender la libertad, perderemos la poca que todavía nos queda. Casi todo el mundo identifica a Ayn Rand como la invencible defensora del capitalismo y de la libre empresa. La ven como una filósofa política, pero ella se veía a sí misma no como filósofa política, sino como la creadora de una nueva manera de guiar nuestros actos, de un nuevo código moral, de una nueva manera de diferenciar entre lo ético y lo no ético. Ese es el verdadero valor de Ayn Rand. Por eso, ella misma dice que antes que defensora del capitalismo, ella es defensora del egoísmo. Y antes que defensora del egoísmo, ella es defensora de actuar racionalmente. Y aclara que si una persona es racional, el egoísmo y el capitalismo vienen solos, son solamente una consecuencia de actuar racionalmente. Sí, el ser racional significa ser egoísta. Egoísta en el sentido de ser una persona que se respeta a sí misma, que se mantiene a sí misma con su propio trabajo, que no se sacrifica por los demás ni pide que nadie se sacrifique por ella. Y ser egoísta significa defender el capitalismo porque solamente en el capitalismo podemos vivir sin sacrificar a nadie en aras de otras personas. Los sacrificios humanos están prohibidos en el capitalismo. Solo en el capitalismo somos libres para actuar según nuestra propia mente. En cualquier otro sistema social se nos obliga a actuar como diga el Führer, el Mulá, el Felipe Calderón, el Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, ustedes ven. Alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué todo esto es importante para mí, para mi vida? ¿Qué relevancia tiene Ayn Rand? Les aseguro que esto es cuestión de vida o muerte, y no exagero.
la única cosa suficientemente poderosa para llevar al ser humano a los logros más impresionantes o para hundirlo en la cloaca más profunda y matarlo, es la filosofía. No hay nada tan poderoso en la vida del ser humano como la filosofía. La filosofía actual puede hacer que la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, y la de nuestros descendientes sea miserable y sea corta. No exagero, ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, la filosofía predominante en la Europa de la Edad Media era equivocada. Afirmaba que el hombre podía conocer la realidad solo por revelación divina, que la mente del hombre no servía para nada. En consecuencia, los hombres se dedicaron a adorar a Dios y a buscar la revelación divina. A tal extremo llegaba esto, que incluso el gran físico Isaac Newton, a pesar de que vivió poco después del final de la Edad Media, dedicó más tiempo a buscar mensajes secretos de Dios en la Biblia que el tiempo que dedicó a desarrollar su teoría de la gravitación universal. De ese tamaño el problema. Los efectos de esa filosofía fueron estancamiento, ignorancia, hambruna, muerte prematura y sufrimiento terrible durante 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV. El crecimiento económico fue cero. Cero crecimiento económico durante 1000 años. Europa salió de esa pesadilla gracias a que Tomás de Aquino redescubrió la filosofía correcta, la filosofía de Aristóteles. El efecto de esa filosofía fue el Renacimiento, la Revolución Industrial y la Ilustración. Los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia económica gracias a esa filosofía. Su desarrollo económico en el siglo XIX nunca ha sido igualado. Nunca. La causa fue la filosofía. Hoy, gracias a Ayn Rand, tenemos los argumentos para defender la libertad. Por eso le doy mi más entusiasta bienvenida a este libro. Este libro los lleva de la mano para conocer a Ayn Rand y su filosofía. No se van a encontrar aquí los tratados áridos de los filósofos alemanes que divorciaron la mente de la realidad. No se van a encontrar a Kant ni se van a encontrar a Marx. Al contrario, encontrarán una lectura fácil y eminentemente práctica para la vida humana, para la vida diaria, para salvar su vida y para gozar de su libertad. No es accidente que en una encuesta elaborada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos concluyera que La Rebelión del Atlas de Ayn Rand fuera el segundo libro que más influyó en la vida de sus lectores. Y hay otras encuestas semejantes, no es la única. El primero en influir en la vida de los lectores fue la Biblia, pero la diferencia es que La Rebelión de Atlas influyó positivamente en la vida de sus lectores. No dejen de leer a Ricardo Manuel Rojas explicando a Ayn Rand. Tampoco dejen de leer a Ayn Rand directamente. Tengo un buen amigo al que le gustaba comer siempre en compañía para charlar. Tan pronto comenzó a leer La Rebelión de Atlas, prefirió comer solo, porque eso le daba más tiempo para leer y gozar de Ayn Rand. Les aseguro que en ella encontrarán no una bocanada de aire fresco, sino un huracán de inspiración para gozar su vida al máximo y para defender su libertad con argumentos que nadie puede derrotar. Muchas gracias. A Carlos Maurer. Esta mañana conocí a Ricardo Manuel Rojas. Es la primera vez me lo presentaron, no sabía yo quién era físicamente, conocía su obra y aprendí muchas cosas sobre él. Para empezar, que es un juez, es un magistrado, ejerce la profesión de magistrado, lo ha hecho toda su vida y ahora de hecho está combinando una vida entre ser director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y ser nuevamente magistrado,
en la República Argentina. No son fáciles las cosas porque hay una presidente en Argentina que piensa que porque tiene mayoría o que obtuvo una mayoría en unas elecciones, pues puede cambiar la ley y puede hacer lo que quiera con los derechos individuales. No debe ser fácil ser juez, no es un juez abiertamente liberal como Ricardo Manuel Rojas. El libro que nos está presentando me sorprendió por muchas cosas. Yo debo confesar algún tipo de debilidad personal y profesional. Todos tenemos, hasta Arturo Dan, que está por ahí, creo que la comparte. Soy filósofo, estudié filosofía, casi nadie lo sabe. La gente piensa que soy economista, también piensa lo mismo de Arturo Dan, que creo que sí tiene estudios en economía. Yo no he cometido ese pecado. Entonces, yo soy fundamentalmente un filósofo. ¿Con quiénes me eduqué? Pues yo me eduqué en la otra escuela, leyendo a Jean-Paul Sartre, Albert Camus, personajes que defendían la libertad, pero de un punto de vista completamente, radicalmente distinto. La conversación que tuve hoy me fue realmente notable, me fue realmente muy interesante. Entendí, me parece, en media hora de conversación con Ricardo Manuel Rojas, mucho acerca de quién fue Ayn Rand. Voy entendiendo por qué es tan influyente en los Estados Unidos y tan desconocida en América Latina. Eso nos dice algo acerca de no cómo somos los latinoamericanos, sino cómo nos educan a los latinoamericanos. Me llamó la atención que su libro se llama Realidad, Razón y Egoísmo. Por ningún lado encuentro la palabra capitalismo, por ningún lado encuentro la palabra libertad. Eso ya nos lo explicará Ricardo Manuel Rojas. Pero también entendí que si desde el punto de vista del conocimiento o desde el punto de vista de la explicación de la realidad no eres objetivo, no conoces la realidad, si realmente sigues pensando como el obispo Barclay que la realidad no existe, o como Platón que la realidad son simples sombras reflejadas de una realidad ulterior que es la verdadera realidad, si no manejas prácticamente la realidad, no vas a entender el mundo en el que vivas. Epistemológicamente, si no utilizas tu razón, si no tratas de entender las cosas y tratar de comprenderlas, si quieres conocer la realidad a través del dogma que te dan los 10 mandamientos o del dogma que te da cualquier autoridad, simple y sencillamente no vas a llegar a ningún lado. Y quizás lo más importante que nos enseña Ayn Rand y que nos ayuda a explicar Ricardo Manuel Rojas. Nos han enseñado a todos que la forma de ser buenos es ser caritativos, darle a los demás. Nos han enseñado que ser egoísta es malo. ¿Y qué nos sugirió Ayn Rand? ¿Qué nos explica aquí Ricardo Manuel Rojas? Es un nuevo concepto de egoísmo. Es el concepto de egoísmo que nos dice que si todos somos egoístas, si todos ayudamos a producir un bienestar para mí mismo, para mis seres queridos, para mi familia, podremos construir un mejor bienestar para todos los demás. Eso es lo que no entiende la filosofía colectivista, que dice que ser egoísta es malo, porque ser egoísta lleva al deterioro de la situación de la sociedad, y es exactamente lo contrario. El Producto Interno Bruto de un país no es, como algunos piensan, la combinación de todos los políticos del país, no es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de toda la producción, de toda la prosperidad que construimos cada uno de los individuos en lo personal. Si no buscamos egoístamente construir un mejor nivel de vida, una mayor prosperidad, una mayor felicidad para nosotros en lo individual, no vamos a poderla construir en lo colectivo. En fin, hay muchas sutilezas en el pensamiento de Ayn Rand, y de alguna manera Ricardo Manuel Rojas escogió tres conceptos fundamentales, los ha puesto en la portada, en el título del libro, Realidad, Razón y Egoísmo, y yo espero que nos explique dónde están capitalismo, libertad y felicidad. Ricardo Manuel Rojas, me gustaría escuchar tu punto de vista. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gusto estar aquí trayéndoles este libro que acaba de salir. En primer lugar, agradecerle a Sergio y a Carlos por sus presentaciones. Ellos ya le han dicho mucho de lo que Ayn Rand básicamente proponía. Agradecer a Camino de Libertad, a la Fundación Naumann,
al grupo de libertarios mexicanos, a la librería que nos está cobijando hoy. Es un gusto para mí venir a traerles este libro. Y tal vez para explicar un poco el porqué de las ideas de Ayn Rand y por qué tuvieron tanto éxito en algún momento en los Estados Unidos, podríamos empezar diciendo que Ayn Rand sostenía que la filosofía es fundamental para la supervivencia humana. Ayn Rand decía, sin filosofía no se puede vivir. Y realmente cada paso que cada uno de ustedes da en la vida lo hace siguiendo algún principio filosófico. Aún aquel que diga, a mí la filosofía no me interesa, está enunciando un principio filosófico. La filosofía es fundamental para la vida del hombre. Y la filosofía, entendía Rand, que no era una filósofa profesional, ella fue una novelista, escritora, que después desarrolló un pensamiento filosófico. Hay una anécdota interesante. Ella nació en Rusia, en San Petersburgo, durante la época del zarismo y vivió la revolución bolchevique. Y ella tuvo que terminar su colegio secundario con profesores ya en la época de la revolución comunista. Y cuentan que a los 17 años tenía que dar su examen de filosofía. A ella le encantaba Aristóteles, pero su profesor era platonista. Y su profesor le preguntó sobre Platón y ella contestó a regañadientes porque había estudiado. Y le dice, ¿usted no le gusta mucho Platón, no? Le dice, no me gusta. ¿Y cuál es su pensamiento filosófico? Y ella, después de pensar un minuto, dijo, mi pensamiento filosófico no es parte de la historia de la filosofía en estos momentos, pero algún día lo va a ser. Y mucho tiempo después, de algún modo, ella se puso en la historia de la filosofía. Y en realidad ella decía, mi filosofía, el objetivismo, es una filosofía para vivir en la tierra. Esto era la forma en que ella definía a su postura filosófica. Y la podemos explicar con un ejemplo que ella misma dio, que puede ser muy ilustrativo. En 1971, Ayn Rand dio una conferencia a los cadetes de West Point, en Estados Unidos, la Academia Militar de Estados Unidos. Y precisamente el tema de la conferencia es el título de uno de sus libros, Filosofía, ¿quién la necesita? Y precisamente en términos sencillos ella le iba a explicar a los cadetes de West Point por qué es importante la filosofía. Y les decía, imagínense que ustedes viajan en una nave espacial. Estamos hablando de años 71, el hombre había llegado a la Luna hacía poco, los viajes espaciales eran algo de lo que todo el mundo hablaba. De pronto su nave espacial tiene problemas y ustedes pierden el control, chocan en un planeta desconocido y quedan desmayados. Tiempo después recuperan la conciencia, se levantan y miran por la ventana. ¿Cuáles son las primeras preguntas que ustedes se van a hacer a sí mismos? Decía Ayn Rand. Probablemente lo primero que se pregunten es, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un mundo que es comprensible, que se maneja por reglas que yo puedo entender? Si yo salgo de mi nave, ¿voy a poder respirar o me voy a morir? ¿En qué clase de mundo estoy viviendo? Lo segundo que se van a preguntar probablemente es, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si allá afuera hay un mundo que se puede respirar? De pronto ustedes ven unas siluetas que se mueven, que parecen seres y no saben si son amistosos o no. Hay una realidad ahí afuera y ustedes necesitan conocerla. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Los instrumentos de mi nave estarán dañados o me permitirán tomar contacto con lo que hay allá afuera? ¿Cómo puedo saberlo? Lo tercero que se van a preguntar es, ¿qué debería hacer? Bueno, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿Hablo con esos señores que a ver si son pacíficos o no? ¿Trato de buscar la forma de sobrevivir en este lugar? Y ella decía, esas tres preguntas responden a las tres ramas básicas de la filosofía y que además son los tres conceptos básicos que están en el título del libro. ¿Dónde estoy? A eso responde la metafísica. La metafísica es la ciencia, la rama de la filosofía que estudia la realidad. Ayn Rand seguía a Aristóteles y Aristóteles le dedica su libro Metafísica al estudio de la realidad. Ahora, metafísica significa lo que está más allá de la física o de lo físico.
y eso ha hecho que al término metafísica se le hayan dado todo tipo de significados esotéricos, ¿no? Uno parece un señor con un bonete y una bola mágica y le dice que es un metafísico. Que pareciera que es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, el nombre de ese libro, jamás Aristóteles llamó ese libro metafísica, lo llamó filosofía. Y el nombre de metafísica se le dio varios siglos después por una ubicación en la bibliografía de Aristóteles. Es el libro que escribió después de escribir los 8 tratados de la física. Entonces, lo que vino después de la física. Ahora, se le ha dado a ese término un significado totalmente contrario. Ayn Rand decía, la metafísica es el estudio de la realidad, lo que nos permite saber si vivimos en un mundo que excede a nuestros sentidos, que es independiente a nuestros sentidos, o si en realidad nosotros creamos el mundo. Ustedes saben que hay una corriente filosófica que es el solipsismo, que dice que la realidad existe cuando el hombre la mira. Si nosotros no miramos, las cosas no suceden, y solo cuando miramos suceden. El hombre crea la realidad. Como decía Sergio, ¿no? El mito de la caverna de Platón, ¿no? La realidad está pasando detrás mío, yo solo veo el reflejo en el fondo de la caverna. A lo largo de la historia muchos filósofos han tratado de traernos la idea de que nosotros estamos en condiciones de crear la realidad o modificar la realidad. Ayn Rand en este punto decía, la realidad es anterior a la conciencia. El hombre forma parte de la realidad y su conciencia forma parte de la realidad, de modo que el hombre jamás puede crear la realidad, solo puede comprenderla o solo puede tratar de explicarla. Y el primer punto para sobrevivir es reconocer que la realidad existe y que es de una manera que nosotros no podemos modificar. ¿Cómo conocemos esa realidad? A eso, ¿cómo lo sé? La pregunta del astronauta. A eso responde la segunda rama de la filosofía, que es la epistemología, la ciencia, la teoría del conocimiento. ¿Cómo el ser humano toma conocimiento de la realidad? ¿A través de algún mecanismo mágico, instintivo, automático? ¿O a través de otro tipo de mecanismos? Ahí es donde ella desarrolla el concepto también aristotélico, de que el único método que nosotros tenemos para tomar conocimiento de la realidad es la razón. La razón es un mecanismo que identifica e integra una facultad humana, que identifica e integra el material que proveen los sentidos. Nosotros adquirimos conocimiento de muchas maneras a través de nuestros sentidos. Nuestro cerebro procesa el material, utiliza una facultad, un arte que es la lógica, que es el arte de integración no contradictoria, y nos permite tomar contacto y extraer conclusiones acerca de la realidad. ¿Esas conclusiones van a ser verídicas, ciertas, inexorables? No, porque el ser humano no es omnisciente ni es infalible, pero no obstante ello es la única herramienta con la que contamos. Podemos, imagínense una persona que llega a una isla desierta y en realidad tiene que ver cómo va a sobrevivir. Bueno, puede sentarse en la orilla del mar a esperar que alguien milagrosamente resuelva sus problemas, o puede utilizar esa facultad para tomar conocimiento de la realidad y tratar de buscar el método de sobrevivir. Uno puede pararse en una ventana en un 10º piso y preguntarse si esto de la gravedad es algo que existe o no existe, y puede decidir que uno puede flotar en el aire. Las consecuencias de las decisiones que tomamos no son gratuitas. Podemos tomar las decisiones que querramos, lo que no podemos evadir son las consecuencias. Ayn Rand rescató un concepto de razón individual, a diferencia del racionalismo que venía del siglo XIX, que nos decía que alguien puede deducir racionalmente una cantidad de cosas y por lo tanto escribir grandes leyes y grandes códigos que obliguen a la gente a vivir de tal manera. Ayn Rand decía, la razón es simplemente una facultad que cada persona tiene y que le permite, es la herramienta que tiene para conocer la realidad y tratar de extraer conclusiones. Utilizar ese mecanismo es esencial para la supervivencia. No podemos sobrevivir, podemos decidir
tirar una moneda al aire y tomar decisiones así, o mirar la borra del té. Podemos buscar las alternativas que queramos. La razón es el mecanismo humano para sobrevivir y para tratar de extraer las mejores conclusiones que podamos de la realidad y comportarnos en consecuencia. ¿Qué debería ser? La tercera pregunta que se hace el astronauta. Y ahí entramos en la tercera rama de la filosofía, que es la ética. La ética o moral. Ayn Rand utilizaba las dos palabras como sinónimos. Somos personas que tenemos una facultad que nos distingue del resto de otros seres vivientes, que es que nosotros actuamos pura y exclusivamente en forma voluntaria. Cada acto en nuestra vida que llevamos a cabo requiere un acto de voluntad, de tomar decisiones. Las decisiones no están en nuestra mente, no hay nada en nuestra mente que nos indique qué decisiones tomar. Sin embargo, si no actuamos nos morimos. Fíjense cuál es la alternativa y cuál es la gran disyuntiva de la supervivencia humana. Si para vivir necesitamos actuar, nada en nuestra naturaleza nos dice cómo tenemos que actuar, lo tenemos que descubrir nosotros. Para eso tenemos un mecanismo que es la razón. Y para actuar a largo plazo y poder proyectar nuestra vida hacia el futuro, necesitamos elaborar valores. ¿Qué debería ser? El qué debería ser del astronauta es estudiado por la ética, y esto significa que cada uno de nosotros proyecta su vida a través de determinados valores. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y cada uno de nosotros sigue ese propósito, que es diferente a cada cual. Sin propósito un ser humano no puede vivir. Hablábamos hoy con los chicos, ¿no? Yo les puedo enseñar las reglas del ajedrez, les puedo explicar cómo mueve cada pieza. Saben que el alfil mueve de costado, la torre para adelante, pero si yo no les digo que el propósito del juego es comer el rey del contrincante, nos podemos pasar toda una noche moviendo piezas, pero no vamos a estar jugando ajedrez. Nuestra vida requiere que nosotros tengamos un propósito, que es lo que nos hace actuar, y alcanzar ese propósito nos obliga a tomar la decisión de sostener determinados valores. Y tal vez para mí el gran logro de Ayn Rand y el gran aporte que Ayn Rand ha hecho a la filosofía está fundamentalmente en el terreno de la ética. Ayn Rand decía, miren, a lo largo de la historia muchos filósofos, incluyendo Aristóteles, han abordado el problema de la ética preguntándose qué cosas son buenas y qué cosas son malas. En realidad lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿por qué hace falta un código moral o un código de ética? ¿Por qué hace falta? Antes de preguntarnos qué es bueno y qué es malo. Un código de ética hace falta porque no tenemos las respuestas automáticamente, las tenemos que decidir, las tenemos que elaborar, y cada uno de nosotros va a decidir qué es bueno y qué es malo para cada uno, y cada uno de nosotros va a decidir cuáles son las virtudes que nos permiten alcanzar esos valores. Podemos equivocarnos. Si tomamos malas decisiones, probablemente las consecuencias van a ser muy malas. Si tomamos buenas decisiones, podremos vivir como seres humanos. Y entonces Ayn Rand dedicó buena parte de su trabajo a tratar de desgranar cuáles son aquellos valores y virtudes que un ser humano debería voluntariamente considerar como buenos para regir su propia vida. Y el motor de toda esta discusión es partir de la base de que el propósito de la vida de un ser humano, o el principal propósito de la acción de un ser humano, es mantener su propia vida. La vida es el estándar de valoración. Lo que es bueno para la vida de un ser humano debería ser sostenido. Lo que es malo para la vida de un ser humano debería ser apartado. Hablo de bueno o malo en términos abstractos. No estoy hablando en términos concretos, de si, no sé, tomar tal o cual producto es más bueno o peor. Estoy hablando en términos de valores. ¿Qué tipo de valores un ser humano debería sostener y qué tipo de valores son malos para su vida? Y si uno lo ve desde este punto de vista, lo primero que tiene que concluir
es que los seres humanos actuamos buscando nuestro propio bienestar. Todos los seres vivos hacen eso. Nos lo decía Carlos al principio, los animales o las plantas tienen códigos de conducta, o bien automatizados o bien instintivos, que le indican que uno debe actuar de determinada manera. Cuando un grupo de ballenas, hablábamos hoy, se encalla contra el mar, y la gente dice las ballenas se suicidaron. Las ballenas no se suicidan, simplemente la que venía adelante se equivocó y encalló, y todas las que venían atrás encallaron detrás. Pero los animales no actúan voluntariamente en contra de sus propios intereses. El único animal que puede hacer eso es el ser humano. Nosotros somos los únicos que, libre, voluntariamente, adrede, y muchas veces hasta sabiendo que lo estamos haciendo, podemos actuar en contra de nuestros propios intereses. Y por eso es que el principio fundamental de la ética de Ayn Rand era el concepto de egoísmo. El concepto de egoísmo que ha sido tan maltratado. Ayn Rand escribió un libro que se llama La virtud del egoísmo, y a propósito puso la palabra egoísmo en el título, como yo lo puse en mi libro, porque consideraba que esa era una palabra que tenía que ser rescatada. Si ustedes leen el diccionario de la Real Academia Española y buscan la palabra egoísmo y se toman el trabajo de tachar todos los adjetivos, van a encontrarse con que el egoísmo es preocuparse por los propios asuntos. Eso es lo que todos los seres vivos hacen. Si no hacen eso, se mueren. Y por lo tanto, preocuparse por los propios asuntos es lo primero que nosotros como seres vivos deberíamos hacer. Obviamente, como tenemos la capacidad de la voluntad, nosotros tenemos la capacidad de ir en contra de nuestros propios intereses, y por lo tanto tenemos la capacidad hasta de considerar que ocuparse de los propios asuntos es malo y que vivir para los demás es bueno. La contraposición del egoísmo es el altruismo. La palabra altruismo fue creada por Augusto Comte, antes no existía, en el siglo XIX. Augusto Comte, en su catecismo positivista, quería encontrar una palabra que destruyera la individualidad y destruyera el amor por uno mismo, y creó la palabra altruismo, que significa, en términos de Comte y en términos de los diccionarios después, poner los intereses de los demás por encima de nuestros propios intereses. Ahora, ustedes hagan el ejercicio de considerar una sociedad donde todas las personas se comportaran como altruistas. ¿Qué es lo que pasaría? Primero sería imposible, porque, digo, si yo reniego de mi individualidad porque tengo que considerar que los intereses de él son superiores a los míos, pero a su vez él no tiene intereses propios, porque lo que él está buscando es ver cuáles son mis intereses. En realidad nadie tiene intereses y nadie podría sobrevivir. Todos los seres vivos actúan para tratar de sobrevivir como seres vivos. Los seres humanos tenemos un mecanismo y tenemos una naturaleza que hace que tengamos, a diferencia de la garra del león o la velocidad de la gacela, tenemos un cerebro que tiene una facultad distinta del resto de los hombres, que nos permite tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser tomadas sobre la base de nuestro propio interés. Entonces Ayn Rand lo que dice, y ahí ya entramos en el terreno del capitalismo y del liberalismo, yo me quedé ahí en el título con las 3 primeras ramas de la filosofía, porque creo que son la base de la filosofía de Ayn Rand. La idea de capitalismo se deduce de las primeras 3 ramas de la filosofía, y creo que es lo más importante que Ayn Rand ha dejado como legado. Le dio a la idea del liberalismo o de capitalismo fundamentos filosóficos básicos. Nosotros, muchas veces en nuestros países se defiende el capitalismo diciendo que es una forma eficiente de crear riqueza para repartir y que los pobres van a estar mejor si creamos riqueza. Eso no es un fundamento moral para el capitalismo, porque entre otras cosas Obama le dijo, maravilloso, ustedes crean riqueza que yo después la reparto. Y ahí en realidad no es que vamos a estar todos mejor, porque aquellos que crean riqueza, cuando ven que su riqueza es repartida por otros, la van a dejar de crear. Entonces el punto es que el capitalismo necesitaba fundamentos morales sólidos,
fundamentos filosóficos, epistemológicos, metafísicos. Y Ayn Rand los dio, porque si cada uno de nosotros debe vivir para su propio bienestar y debe desarrollar una serie de virtudes y valores que le permitan vivir de esa manera, reconociendo la realidad, utilizando su razón, y en cada una de las personas reconocemos eso, ahí surge un principio básico de convivencia entre las personas. Y ahí entramos en la cuarta rama de la filosofía, que es la política. Y ese principio básico que Ayn Rand enunció, donde conecta la ética con la política, es: ninguna persona tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otra. La no agresión, la no coacción, la fuerza debe estar, o el fraude deben ser dejados de lado entre las relaciones entre las personas. Las relaciones deben ser libres, voluntarias, hechas en el propio interés de las personas que interactúan. Lo había dicho Adam Smith hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, no es de la benevolencia del cervecero, del carnicero, del zapatero que yo tengo esos productos, sino de su egoísmo, porque yo quiero lo que él tiene, tengo que ofrecerle algo que él quiera a cambio. Actuando de ese modo, en acuerdos libres, voluntarios, es como las sociedades crecen. Y ahí es donde nace un cuarto concepto que Ayn Rand elabora para la política, que es el concepto de capitalismo. Capitalismo es el sistema social basado en el reconocimiento y protección de los derechos individuales, incluyendo el derecho de propiedad, donde toda propiedad es privada, así es como lo definía Ayn Rand. Ayn Rand, miren, una pequeña anécdota, yo descubrí las ideas de Ayn Rand a los 20 años, era estudiante de abogacía, y como todo estudiante de abogacía estaba navegando entre un naturalismo religioso que me decía que yo tenía derechos porque Dios me los dio, y un positivismo jurídico que me decía que yo tengo derechos porque me los dio el Estado. Y a mí realmente en ese momento ninguno de las dos justificaciones me servía. Hasta que un día leo un artículo de Ayn Rand, y Ayn Rand en La virtud del egoísmo tiene un párrafo donde dice: la fuente de los derechos del hombre no es la ley divina ni la ley de congreso alguno, es la ley de identidad. La ley de identidad es la primera ley de la existencia de Aristóteles. A es A, el hombre es el hombre, y porque el hombre es como es, deben reconocerse sus derechos para vivir en sociedad. Ayn Rand desarrolló una justificación de los derechos individuales mucho más fuerte y poderosa de lo que habían desarrollado los naturalistas, por ejemplo, hasta el momento. Y había además esgrimido argumentos muy fuertes para oponerse a la intervención del Estado en la vida de la gente. La ley no es algo en lo cual el Estado tenga que inmiscuirse, la ley es otra cosa. Y entonces, por ese motivo, Ayn Rand ha sido muy importante para el desarrollo de los distintos movimientos defensores de la libertad en Estados Unidos. Creo que más allá del desarrollo de sus ideas, que sigue creciendo en los Estados Unidos, ella ha aportado mucho al haber influido notoriamente en muchos pensadores liberales, libertarios e incluso anarquistas que en Estados Unidos, sin reconocerla a ella directamente, sí reconocen la gran influencia que tuvieron de Ayn Rand, fundamentalmente en los terrenos de la ética y en la fundamentación ética de los derechos individuales. Por eso es que creo que este reverdecer que en el mundo está teniendo la filosofía de Ayn Rand no es casual, y que en Estados Unidos, en medio de la crisis profunda que hay, e incluso en Europa, Ayn Rand vuelve a ser leída con mucho detenimiento. Lo que marca es que cuando tenemos una crisis fuerte, necesitamos una filosofía para vivir en la tierra, como ella decía, volver a reconocer la realidad y comportarnos de acuerdo con ella. Básicamente el libro que Ayn Rand escribió 4 grandes novelas, escribió una obra de teatro, escribió varios cuentos, y luego se dedicó a escribir filosofía, y durante los años 60, 70 y hasta su muerte, escribió fundamentalmente artículos, papers, que luego fueron recopilados en distintos libros por temas, que son aproximadamente unos 10 libros más. Todo ese material, digamos, alguien que no sabe quién fue Ayn Rand y que quiere saberlo,
se encuentra con todo ese material y no sabe por dónde empezar a leer. ¿Qué hago? ¿Leo La rebelión de Atlas? ¿Leo El manantial? ¿O leo La virtud del egoísmo? ¿O leo Filosofía quien lo necesita? Ella murió tratando de empezar a escribir un tratado de filosofía. Su idea era tomar todo este pensamiento que ella había desarrollado a lo largo de todos esos libros y colocarlos ordenadamente dentro de un tratado. No lo pudo hacer porque murió. Entonces el objeto un poco del libro mío es presentar las ideas de Rand de la manera más simple posible, sin pretensiones ni de ir más allá de lo que ella dijo, ni de profundizar demasiado. Van a encontrar muchas citas de Ayn Rand. Siempre es mejor cuando habla el autor. Cuando uno quiere escribir un libro sobre alguien, es mejor que hable esa persona. Van a encontrar un orden en el pensamiento de Ayn Rand, van a encontrar una bibliografía bastante completa sobre detalles de su vida. Y una característica que tiene la filosofía objetivista es que ella decía, usted puede estar de acuerdo o no, pero difícilmente vaya a encontrar demasiadas fisuras o demasiadas contradicciones en este pensamiento. Es una suerte de pensamiento que trata de ser coherente con sí mismo. Y entonces la idea mía en este libro era presentarles ese pensamiento tal cual Ayn Rand lo elaboró, siguiendo el mismo orden jerárquico de conceptos y de conocimiento que ella proponía. Tal vez sea una guía para el que le interese mucho el tema, luego empezar a leer sus libros y sus novelas, que en realidad son muy buenas y afortunadamente prácticamente hoy ya está todo en castellano. No tenemos la suerte en Argentina de tener una editorial que a partir del año 2000, ya prácticamente el año pasado publicó la introducción a la epistemología objetivista, que creo que era el último libro que quedaba no traducido en castellano. Ya toda la obra de Ayn Rand la tienen en castellano y eso es muy bueno. Así que bueno, básicamente estas son las ideas fundamentales. Me encantaría, si tienen preguntas, comentarios o pudiéramos charlar. Nuevamente quiero agradecerles a todos los que organizaron esta reunión y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues cualquier pregunta se vale y es un buen momento para hacerlo, y si no, ya saben, mantengan su tranquilidad porque ya no habrá oportunidades. Adelante. Sí, adelante, sí. Mi inquietud va acerca de lo que dice el doctor Rojas, que Rand no tuvo la fortuna de seguir viviendo y armar todo un armazón con sus ideas. Yo creo que eso falta y lo tenemos que hacer nosotros, ya empezar a formar, o no sé si ya se está formando, ojalá que ya todo lo estemos haciendo, una filosofía libertaria. Como usted dice, la filosofía es necesaria. Sin filosofía no se puede vivir. Y como dice, aunque uno diga, yo no soy partidario de ninguna filosofía, bueno, eso ya de por sí ya es algo filosófico. Entonces nosotros, mira, yo personalmente, uno se va encontrando con estas ideas. Lamentablemente las universidades, la secundaria, las primarias, no te ayudan, al contrario, parece ser que como que te van conduciendo por donde no es. Y llegamos a las filosofías que dice Carlos Maurer, donde pues no hay dónde escoger. Yo recuerdo tratar de entender la filosofía, leía libros y más libros y los encontraba pesados, los encontraba difíciles. Me encontré con un librito muy bueno que lo leo de vez en cuando, el de Lecciones Preliminares de Filosofía de García Morente, y digo, esto es lo que yo quiero, pero ya en la libertad. Algo tan claro, tan básico, que me permita a mí, como estudiante, como interesado en cuestiones libertarias, avanzar rápidamente. Qué bueno que en su libro podamos encontrar algo así de Rand, pero yo pienso que todos nosotros, no nada más usted, doctor, sino que todos los que estamos interesados en ese terreno de la libertad, tenemos que hacer ese esfuerzo doble y ganar la batalla ahí donde están esas filosofías, tratar de introducirlas lo más rápido posible y de la manera más clara que se pueda.
porque estamos en un punto donde somos los luchadores, o sea, somos los defensores de estas ideas, de este egoísmo, de este capitalismo, de esta libertad, que parece ser que o sea, no, es una obligación moral la que ya tenemos. Sí. O sea, que suelen decir que si vos juntás 4 libertarios en una sala, a la hora siguiente va a haber 5 movimientos. El punto es que de algún modo es bueno, porque significa que soy gente pensante y defiende vehementemente sus ideas. Pero hasta cierto punto a veces yo siento que muchas veces nos estamos peleando por detalles y no nos damos cuenta de que hay una filosofía básica detrás que todos deberíamos sostener. A mí me parece muy importante lo que vos dijiste recién. Ayn Rand misma en muchos casos decía, bueno, este tema habría que desarrollarlo, por ejemplo, esto es un tema de filosofía del derecho que alguien algún día tendrá que desarrollar. Ella no escribió sobre todo y ella misma decía en muchos temas, esto algún día alguien tendrá que hacerlo. Por supuesto que en Estados Unidos hay mucha gente que ha seguido escribiendo, trabajando y profundizando los temas, y en América Latina nos estamos peleando, desgraciadamente. O sea, bueno, en Estados Unidos también, pero digo que me parece maravilloso. Yo soy un poco popperiano en cierto sentido, en el sentido de que está bueno someter las doctrinas al testeo, y me parece que está bueno que si ustedes tienen una filosofía que es coherente, discutirla a fondo, pero considerar que esa discusión es prácticamente una cuestión moral. Vos lo dijiste recién, es decir, tomarse el trabajo de hacerla seriamente. Y cuando se haga ese trabajo seriamente, posiblemente lleguemos a la conclusión de que entre los distintos grupos liberales que hay en América Latina puede haber por lo menos coincidencias básicas en una filosofía, y en una filosofía seria y sólida. Y ese es el primer punto para poder avanzar, ¿no? Normalmente cuando se juntan a discutir sobre Rand y aparecen anarquistas, bueno, las discusiones son qué pasa con los derechos de propiedad intelectual, qué pasa con el gobierno, qué pasa con el aborto, qué pasa con las drogas, qué pasa con esto, con aquello. En lugar de preguntarse, bueno, ¿qué tenemos en común? Lo primero que nos preguntamos es ¿qué nos diferencia? Y posiblemente se podría llegar a la conclusión de que hay una base filosófica común que habría que fortalecer. Y después veremos qué pasa con las diferencias, y si son tan fuertes como pensamos, ¿no? Por favor, sí. Gracias. Antes que nada, mi reconocimiento a Ricardo Rojas por este trabajo excelente que nos presenta el día de hoy. Mi reconocimiento también a Sergio Sarmiento y Caminos de la Libertad, y de igual manera a Víctor Becerra y su gran equipo de la Fundación Naumann por dar a conocer estas ideas, las ideas de libertad y el enorme trabajo que llevan haciendo día a día. Mi pregunta rápidamente es, ¿dónde podemos situar en la ideología de la economía política a Ayn Rand? Me da la impresión que tenemos una Ayn Rand que más o menos entre los 50 y 60 está más apegada a la escuela de Chicago de Milton Friedman, y al final de sus días se acerca más a la escuela austríaca de economía de Hayek, de Mises. Me gustaría saber cuál es su punto de vista. Sí, cuando Ayn Rand se fue a vivir a Nueva York, tuvo la casualidad de mudarse al mismo edificio donde vivía Henry Hazlitt, un gran economista liberal. Henry Hazlitt fue quien le presenta a Ludwig von Mises a Ayn Rand, y a partir de ese momento Ayn Rand leyó La acción humana, el Tratado de Economía de Mises, y ella misma, ustedes pueden ver en los distintos newsletters de la época, Ayn Rand aconsejaba a la gente fuertemente a que vaya a escuchar las conferencias de Mises. Ella no era, cuando ella normalmente se refería a alguien era para criticarlo, muy pocas veces para hablar bien de él. Y entonces que ella escribiera, miren, Mises va a dar una conferencia en tal lugar, vayan a verlo, realmente un reconocimiento muy grande que ella pudiera hacer. Y creo que, bueno, ella decía, miren, Mises es magnífico cuando habla de economía, ahora después tiene errores epistemológicos, es kantiano, no lo lean, pero en otras cosas,
pero en economía está muy bien. Ahora, yo diría que, por lo menos a partir de los 50, en que ella toma contacto con Mises, su posición en economía se vuelve realmente austríaca. Ahora, ella tiene otra particularidad, que la pone un poco en un punto que no es ni liberal clásico ni anarquista. Porque Ayn Rand, y yo estoy escribiendo algo sobre eso, tengo una teoría que tal vez sea un poco unificadora, pero Ayn Rand sostenía que debía haber un gobierno que tuviera en definitiva la última palabra sobre los juicios y sobre la ley, porque de lo contrario se estarían matando unos con otros. Y ahí ella criticaba la posición de los anarquistas libertarios de su época. Pero por otro lado, Ayn Rand decía que el cobro de impuestos es un crimen. Entonces Ayn Rand decía, mire, si nadie puede iniciar el uso de la fuerza contra otro, tampoco lo puede hacer el gobierno. Y por lo tanto, si va a haber un gobierno, solo podrá ser financiado con aportes voluntarios y con la prestación de sus servicios. Si hay jueces que prestan un servicio de justicia, la gente tendrá que pagar por él. Si la policía protege sus derechos, tendrá que pagar por el servicio. Entonces ahí Ayn Rand tiene una posición que por un lado la pone en una posición más extrema, incluso que los austríacos, porque digo, ya el gobierno cómo se va a mantener, ya todo el tema de las finanzas públicas ya es un tema que se mira de otro modo. Yo creo que si Ayn Rand hubiera vivido más y hubiese tenido contacto con los libertarios más serios que vinieron después, a lo mejor hubiese habido algún punto de conexión, porque creo que lo que Ayn Rand le llamaba gobierno en su momento, hoy los libertarios más serios los podrán llamar agencia o como lo quieran llamar, pero es básicamente lo mismo, es quien en última instancia, o qué set de reglas en última instancia resuelven los conflictos. Pero para contestar básicamente la pregunta, diría que posiblemente en sus primeros años ella no sabía mucho de economía, traía algo de economía de Rusia, imagínense, pero que a partir de los comienzos de los 50, cuando se instala en Nueva York y lo conoce a Mises, ahí ella descubre de que la visión de la economía austríaca era la correcta. Y ahí, como podrán ver, tampoco hay una discusión que a veces se resalta entre la teoría subjetiva del valor de los austríacos y la teoría objetiva del valor de Rand. Se estaban refiriendo a cosas distintas. El economista habla de valor subjetivo como valor individual. Cada persona valora y toma decisiones individualmente, pero no es una cuestión moral. Mises lo dice claramente en la acción humana. En cambio, Rand se estaba hablando de valores objetivos como valores morales para guiar la vida. Son dos temas totalmente diferentes y mucha gente intentó enfrentar a Ayn Rand con la escuela austríaca diciendo que unos eran subjetivistas y otros objetivistas, a pesar de que estaban hablando de temas diferentes. Y Mises incluso reconoció bastante a Ayn Rand. Hay una carta que le escribió con motivo de la publicación de la Rebelión de Atlas, donde es muy elogioso con ella. Así que yo diría que su influencia fundamental fue austríaca. Yo podría agregar Sí. algo ahí que puede ser interesante. Si te interesan los temas económicos, hay un libro fantástico de Mike Berliner, que son la colección de cartas y anotaciones en los márgenes de los libros que hacía Ayn Rand. En el libro de Hayek, ella anota: "The man is a fool", el señor es un tonto. No estaba de acuerdo con Hayek, para nada. Y claro, ella conocía el problema ideológico de von Mises, que efectivamente era un kantiano. Mises consideraba a la acción humana como una categoría kantiana más, y que los seres humanos seguirían actuando independientemente de cualquier cosa y seguirían produciendo. Hay, sin embargo, en el inicio de la escuela austríaca, el economista Karl Menger es muy cercano a la postura de Ayn Rand, porque sí es objetivo en cuanto a su valor.
en cuanto al valor en economía. Y también hay una serie de conferencias de Richard Salzman que se titula The Philosophical State of Economics, donde se va desde Menger, Hayek, naturalmente Mises, e identifica las coincidencias y las diferencias con ambos, y de paso destruye bueno, naturalmente a Hayek y a Milton Friedman. Yo iba a hacer una pregunta, pero creo que el señor Ricardo Rojas ya la ha contestado, en el sentido, pues la típica lucha minarquismo-anarquismo, ¿no? Sí, pues se puede llamar lo que llamaba Ayn Rand gobierno, seguramente con una evolución posterior hubiese sido cualquier tipo de agencia. Es eso de que suena muy bien el anarquismo como seguridad, ¿no? En el sentido de que dices, no, ¿por qué nos tiene que defender el Estado? ¿No? Nos pueden defender unas policías, pero luego los anarquistas, bueno, y también en el asunto judicial que les toca más directamente, pero los anarquistas luego se meten en camisas de 11 varas, en el sentido de que, por ejemplo, dicen, no, que hayan jueces católicos y que hayan jueces objetivistas, ¿no? Y que si te toca, tú eres objetivista, pues te toque el juez objetivista. Entonces, al final siempre ha de haber un sustrato ético, sea público o privado, que resuelva los temas jurídicos, y vaya, y si son objetivos, pues mucho mejor. Yo no sé, bueno, no sé, es más un comentario o una pregunta, pero si puede desarrollar un poco esto. Sí, claro. Primero, un agregado a la lista de libros que Carlos les ha recomendado, todos excelentes. Hay un discípulo de Mises, que también fue discípulo de Rand, George Reisman, que escribió un libro que se llama Capitalism, un tratado de economía, en cuyos primeros capítulos él combina de alguna manera la filosofía de Ayn Rand con la economía austríaca, y realmente vale la pena leerlo. Es un libro bastante grande, pero él tenía esa cualidad de haber sido discípulo de ambos. Yendo al tema del minarquismo y el anarquismo y el pensamiento de Rand, el pensamiento de Rand es muy curioso en este sentido, porque como les decía, ella dice que el gobierno debe proteger los derechos individuales, esa es su única función. Y decía, debe haber un gobierno en una zona territorial, porque si en un mismo territorio no hay una autoridad final, vamos a terminar peleándonos todos entre sí. Ahora, y por otro lado, si el cobro de impuestos es un crimen, que exista o no exista gobierno tampoco es metafísicamente necesario. Si puede existir o no, depende de que tenga fondos con los cuales mantenerse, porque si la gente no paga, no va a haber gobierno. Entonces, si uno entendiera que lo que Ayn Rand llamaba gobierno es la última autoridad, y la última autoridad puede ni siquiera ser una autoridad de carne y hueso, sino que puede ser incluso un mecanismo de solución de conflictos. Ustedes se acercan bastante a ciertas posiciones anarquistas que lo que dicen es que en la medida en que las agencias se pongan de acuerdo en un mecanismo para resolver sus conflictos, pueden coexistir sin gobierno. Entonces, si uno dice, por lo menos a mí, si ustedes tienen distintas agencias de seguridad, de justicia, lo que quieran, y entre ellas tienen un mecanismo para solucionar sus diferencias y llegar a una decisión final que no sea la lucha o la guerra de agencias entre sí, estarían bastante cerca a la idea de un gobierno que sea la última ratio, la última decisión. Obviamente en un gobierno o una sociedad gobernada por un gobierno objetivista, nada impide que haya agencias privadas de seguridad, de justicia, de lo que quieran. Lo que Ayn Rand dice que en la última instancia, cuando la gente no se pone de acuerdo, el gobierno es el que toma la última decisión. Si ustedes entienden que esa última decisión puede ser un mecanismo de poner de acuerdo a las agencias,
no veo una gran diferencia entre la posición de Ayn Rand y algunas posiciones libertarias. Creo que por ahí se puede encontrar un punto de coincidencia. Ahora, eso no lo dijo Ayn Rand expresamente, al contrario. Si leen en La virtud del egoísmo cómo trata a los anarquistas de su época, empezando por Murray Rothbard, con quien tuvo una relación muy rara a lo largo de su vida, no lo trata muy bien ahí. Pero el tema es que uno podría decir que de aquellos primeros anarquistas de los años 70 a muchos autores muy serios que hay en la actualidad se han dado un largo trecho. Y en ese trecho muchos de esos autores leyeron a Ayn Rand, con lo cual vienen con otro hándicap, ¿no? Seguramente usted sabe que en nuestras escuelas y universidades pues no se enseña Ayn Rand, Mises, Hayek, Rothbard. Son autores marginados. Nuestras universidades son muy plurales, pero solo se enseña marxismo, mucho Marx, mucho Lenin, mucho Stalin, Chomsky. Esa es la pluralidad. Creo que en toda América Latina sucede más o menos lo mismo, a excepción quizás de la universidad de donde usted viene ahora, la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, la pregunta va a esto. Siendo el clima intelectual muy marxista en México y en otros lados, ¿cuáles serían las 3 tesis de Ayn Rand que resultan letales al marxismo? Yo diría que hay, bueno, en primer lugar, digamos, como usted dice, ¿cuáles son las 3 ideas que son destructivas para el marxismo? No sé si son 3, 2 o 5, pero le diría que en primer lugar, la idea de que el hombre vive para sí mismo, que es un fin en sí mismo y que en realidad no está en el mundo para ser el vehículo de satisfacción de otras personas. Reconocer la propiedad del individuo sobre su propia vida, la propiedad sobre sus derechos y sobre su propósito. Es decir, cada uno de nosotros tiene metas diferentes en la vida. Si uno acepta ese principio, ya el marxismo es inviable, porque el marxismo solo se puede entender en la medida en que nosotros trabajemos para el servicio de los demás, a cada cual según sus necesidades, cada cual según sus posibilidades. Y en realidad, cuando ustedes van a comprar un negocio, no se preguntan si el empleado que los atiende necesita o no su dinero, o si o no van a pagar de más porque piensen que la persona a la que le están comprando lo necesita. Simplemente toman la decisión que consideran correcta. Después, si lo quieren ayudar es otra cosa, pero digo, ninguno de nosotros hace un estudio de las necesidades ajenas para tomar decisiones económicas. Y en realidad ese primer punto de que nosotros somos fines en nosotros mismos, que nuestra propia vida es la meta de nuestras acciones, es destructivo para el marxismo. Por otro lado, el hecho de que nosotros actuamos en forma egoísta, tratando de buscar nuestro propio bienestar, hace que en la medida en que ustedes quieran elaborar un sistema donde yo no voy a ser propietario de lo que produzca, no tiene posibilidad de sobrevivir. La Unión Soviética es un ejemplo muy claro. Digo, si a mí me obligan a trabajar para otros, simplemente apenas pueda voy a dejar de trabajar. Hay un ejemplo muy claro que seguramente muchos conozcan, que es un tema de análisis económico del derecho, que cuando se trata de los bienes públicos, muy común, que es el de Jamestown, la primera colonia inglesa en América del Norte. Llegaron a Jamestown y dijeron, miren, acá vamos a erradicar la propiedad privada. En realidad esto es una comunidad, todos producimos y todos consumimos según nuestras necesidades. Si le hago corto el cuento, hay mucho material, lo pueden buscar en internet, hay mucho sobre esta historia. Terminaron matándose entre sí, porque claro, nadie tenía incentivos para producir y todos querían consumir. Y hasta que no definieron derechos de propiedad, no pudieron seguir adelante. Solo en el momento en que definieron derechos
de propiedad y le dijeron cada uno va a ser dueño de lo que produzca, dejaron de matarse entre sí y pudieron subsistir. El comunismo requiere eliminar la propiedad privada, y la propiedad privada es el principal incentivo de la acción humana. Nosotros actuamos porque trabajamos porque queremos aprovechar el fruto de lo que nosotros producimos. Yo no voy a trabajar si el fruto de lo que yo produzca se lo va a llevar otro. Y si encima me dan el aliciente de que yo puedo vivir sin trabajar aprovechando el fruto de lo que otro produce, las consecuencias son muy claras. Entonces yo diría que ahí usted tiene dos puntos básicos. El tema de el reconocimiento de la vida como nuestro principal digamos, objetivo, nuestra propia supervivencia, y el egoísmo como el motor de nuestras acciones. Son dos principios que demuelen la teoría marxista. Y la realidad de los países donde se aplicaron esas teorías nos muestra que en realidad funciona así, ¿verdad? No sé si hay más preguntas. Una más, yo creo que sería la última. Adelante. Bueno, hace rato, entre otro libertario y yo, tuvimos una discusión sobre Kant y Ayn Rand, ¿no? Ayn Rand siempre estuvo atacando a Kant, a mí me parece que con mucha razón, pero a él no. Y entonces, bueno, me comentó y me dijo que cómo era posible que, siendo, digamos, enemigos sin ideas, hubieran llegado a, bueno, vimos una frase que es muy común a los dos, que es la del hombre es un fin en sí mismo y no un medio para nosotros, ¿no? ¿Cómo fue posible? No sé si alguno de ustedes que entienden mucho más a Kant que yo, ¿cómo es posible que llegaran a la misma conclusión partiendo de dos cosas que son opuestas? Vamos a dar la respuesta a don Ricardo Rojas. En mis tiempos discutíamos entre los Beatles y los Rolling Stones, no recuerdo. Que habíamos discutido sobre el tema de Kant contra Ayn Rand, pero en fin, así es. Y yo estaba por los Rolling Stones en esa época. Yo diría que hay dos puntos fundamentales donde Rand ataca a Kant, y a Kant lo ataca justamente por cosas como las que vos planteás. Es decir, yo cuando estudiaba Derecho, y estudiaba Derecho Penal, Kant era el único autor que parecía lógico. Decía, bueno, Kant decía, usted hace algo y lo paga. ¿Y qué es el derecho penal? Pagar por lo que uno hizo. Y eso parecía terriblemente lógico. En realidad lo que decía de Kant es que era un filósofo que, justamente, como tenía muchas cosas que sonaban muy lógicas, las maldades, entre comillas, de su pensamiento eran mucho más peligrosas por eso. Y ella básicamente veía dos caminos de esa maldad. Uno, epistemológico, ¿no? La idea de que, por un lado, epistemológico y metafísico, el mundo noumenal y fenomenal. Hay dos mundos, uno el de las esencias y otro el de las sensaciones. El hombre puede comprender uno, pero no el otro. La pregunta es, ¿cómo sabe Kant que existe el otro si es un hombre? Y dice que nosotros no lo podemos saber. Que es básicamente el mismo principio que el mito de la caverna. O sea, esta idea de que básicamente ponerle límites o desmerecer la capacidad humana de conocer. Ese era uno de los temas que Ayn Rand giraba bastante en contra de Kant. Y el otro en el terreno de la moral. Si ustedes leen Filosofía que uno necesita, hay un par de capítulos que Rand le dedica a Kant, con citas de Kant, con citas que yo no chequeé, pero que si no imagino que no las habrá plagiado, alguien lo hubiera dicho si las hubiese plagiado, pero donde la idea moral de Kant es que el ser humano tiene que cumplir con el deber y no tiene que sentir satisfacción al cumplir con el deber, porque si siente satisfacción cumpliendo el deber, eso ya no tiene no es tan bueno moralmente. Las citas están ahí. Kant versus Sullivan es uno de los artículos que tienen en Philosophy Unit, y esas citas de Kant son bastante elocuentes. Esos eran para mí los dos temas donde Ayn Rand ponía la nota en contra de Kant, y fundamentalmente el hecho de que Kant, justamente por sonar lógico en muchos otros temas, era mucho más peligroso para la gente. ¿Quieres agregarle algo?
Muchas gracias. Volviendo a la pregunta de usted, de qué destruiría en términos de Ayn Rand a Kant, Kant tiene que ser destruido desde el origen. Kant afirmaba que la mente humana no tenía conexión con la realidad. Si no tiene conexión con la realidad, entonces bueno, ya nos deshicimos de la realidad y cualquier consecuencia posterior a esa es irrelevante. ¿Estamos aquí o no estamos? ¿Estamos vivos o no estamos? ¿Soy yo el único que está aquí en el universo? ¿Es mi imaginación? Porque a final de cuentas, Ayn Rand elabora una ética que se finca en la realidad. Y Kant destruye toda conexión del hombre con la realidad. ¿Por qué lo hizo Kant? Porque necesitaba proteger a su religión. Kant ve el ataque de la ciencia de Newton y de Bacon y necesita defender a su religión. Entonces hace circo, maroma y teatro por seguir la tradición platónica y divorciar la mente humana de la realidad. Entonces, claro, cuando hablamos de que Kant decía que el ser humano es un fin en sí mismo, ¿a qué ser humano se refería? Uno que se vuelve totalmente irrelevante porque no conoce la realidad. Y tomamos en cuenta que Kant es el origen de la filosofía moderna. Kant es el papá de Karl Marx. Karl Marx decía que cada clase social creaba su propia realidad, por eso la lucha de clases sociales, y por eso no había manera de conciliarlos, y había que la lucha era permanente. Kant es el gran destructor, en palabras de Ayn Rand, y estoy de acuerdo con Ayn Rand. Entonces, si vamos a atacar a Kant en términos de Ayn Rand, lo vamos a atacar desde la metafísica y desde la epistemología. No hay otra manera. Y no es difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, pues yo creo que vamos a pararnos aquí. Cuando estaba hablando el doctor Rojas sobre Kant y esta idea de que si obtienes satisfacción, entonces ya no estás llegando al deber ser, imagino que esta va a ser la última pregunta. Si esto significa que Kant significa I can get no satisfaction, ¿significa eso que Ayn Rand es all you need is love? Con eso terminamos. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias a Víctor que me ha traído, me ha tratado muy bien, a la Fundación Naumann, a Caminos de Libertad y a todos ustedes que han venido aquí hoy. Gracias.